Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren todos bien. Es mi deseo y el deseo de mi familia. Espero que se encuentren bien en estos tiempos complicados que nos está tocando vivir, en los cuales no sé cómo es tu situación, pero podemos ver que muchos están buscando trabajo, están sin trabajo. Otros estamos con trabajo, gracias a Dios. Algunos se encuentran aislados, encerrados, sin poder salir porque son personas de riesgo, de contagio. Otros podemos salir, circular libremente, cumpliendo con nuestros trabajos, con las tareas cotidianas de todos los días. Otros se encuentran enfermos, otros se encuentran sanos. Podés estar preocupado o angustiado por esta situación, o podés estar en paz. Podés tener mucho tiempo disponible, o podés tener poco tiempo disponible. Así que, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, quería preguntarte para que pudiéramos reflexionar juntos. ¿En qué está puesta tu mirada? ¿O en quién está puesta tu mirada? Si analizáramos la palabra tal cual como la encontramos en el diccionario, podríamos ver que es la acción verbal de ver, ¿no es cierto? Uno de los sentidos que el Señor nos ha regalado. Pero cuando esta palabra la ponemos en el plano espiritual, podemos evidenciar que nos está hablando de hacia quién o hacia qué estamos enfocados, hacia quién o hacia qué está centrada nuestra vida, cuál es la prioridad de nuestra vida. Y mi pregunta se amplía un poco más y te consulto, te pregunto, si tu enfoque está puesto en el trabajo, si tu prioridad es tu economía, si estás enfocado en lo que pasa en las noticias, en el internet, en el ocio, en la Biblia, en las actividades de la iglesia, etcétera. ¿En qué estás enfocado o en quién estás enfocado? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo? Quería compartirte brevemente dos historias que encontramos en la Biblia para que juntos podamos reflexionar al respecto. Y la primera nos va a hablar de un seguidor de Jesús, más precisamente un discípulo, que por un instante perdió el enfoque en Jesús y le trajo sus consecuencias. Y la siguiente historia nos va a hablar de una persona que quizás vivió toda su vida lejos de Dios y enfocó su vida en Jesús, puso su mirada en Jesús y le trajo sus consecuencias también. La primera historia que podemos ver hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, es archiconocida, ¿sí? Se encuentra en Mateo 14, 22. La Biblia lo titula como Jesús anda sobre el mar. Lo vamos a leer rápidamente para después poder compartirlo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndoles
andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Para hacer un recorrido rápido de lo que hemos leído, podemos ver que en la situación en la que estaban, ¿no es cierto?, venían de un acto sobrenatural y milagroso del Señor Jesús, que con 5 panes y 2 peces habían alimentado a 5.000 personas, ¿sí? Sucedido esto, Jesús envía a los discípulos a que se embarcaran y fueran hacia la costa contraria del mar. Lo primero que nos da para pensar es que Jesús ya tenía en mente probar a sus discípulos y en especial probar a Pedro. Tenemos el relato continúa, ¿sí?, que mientras ellos embarcan y salen rumbo al mar, Jesús quedó despidiendo a la multitud y subió a un monte para orar. Entre tanto que esto sucedía, ellos iban navegando y llegada la noche, y el Evangelio de San Juan nos complementa, ¿sí?, que nos marca que iban como a unos 5.000, 6.000 metros de la costa, se levanta un fuerte viento contrario, o sea, en contra, ¿sí?, y se levantan grandes olas, comienza el viento y grandes olas. Quiero que ustedes imaginen la situación, ¿no es cierto?, de ellos viviendo en este momento con embarcaciones que no son como las que vemos hoy, con ropas que no son como las que tenemos hoy, ¿sí?, en el medio de la oscuridad total de la noche, porque nos dice que era a la 4ª vigilia de la noche, eso sería entre las 3 y las 5 de la madrugada, olas que para los que hemos visto sudestadas, las olas adentro del mar tienen entre 5 y 6 metros de altura, imagínense la altura de 2 casas, y en ese contexto ellos ven la figura de alguien que viene caminando hacia ellos, ¿sí?, en el medio de la noche, y automáticamente lo relacionan con un espíritu, un fantasma, y eso les da temor. Vemos cómo el Señor les habla, ¿sí?, les anuncia que es Él, ¿sí?, y les dice que no tengan miedo, que tengan ánimo. Y aquí entra el personaje en escena. ¿Quién no podía ser si no era Pedro? ¿Sí? El temperamental Pedro, podríamos decir, el valiente Pedro, el que siempre va al frente en todas las situaciones, manda o desafía, podríamos decir, al Señor Jesús a que si es Él el que venía caminando, podríamos decir como que no le creyó que era Jesús, mandara que caminara sobre las aguas. Me imagino la cara de Jesús con la pregunta de Pedro, ¿no? Diciéndole, bueno, si querés venir, vení. Pedro se lanza al agua, comienza a caminar sobre el agua, acto sobrenatural, podríamos decir, pero Pedro desvía la mirada en Jesús, comienza a mirar el fuerte viento, las olas inmensas, es algo que probablemente nos hubiese pasado quizás a cualquiera de nosotros,
o racionalmente ninguno de nosotros hubiese hecho lo que Pedro hizo. La historia nos cuenta que Pedro comenzó a hundirse cada vez más. Probablemente si el Señor Jesús no hubiese estado allí, Pedro se hubiese ahogado en el medio de una sudestada y exclama, ¿no es cierto? Exclama, Señor, sálvame. El relato continúa que el Señor extiende su brazo, levanta a Pedro, lo reta, podríamos decir, ¿sí? Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Le dice que eso le ocurrió por tener poca fe, le puso nombre y apellido a lo que le estaba pasando, subieron a la barca y la tempestad se calmó. Y podemos ver cómo los discípulos, el resto de los discípulos, quedaron azorados con lo que acababan de ver, lo vieron como espectadores en primera fila y adoraron al Señor y le reconocieron como hijos de Dios, como hijo de Dios. Hermanos, esta historia nos muestra lo importante que es para nuestras vidas el estar enfocados en Jesús el 100% de nuestros días, el 100% de nuestro tiempo, que desviar la mirada de Jesús o quitarlo del centro de nuestras vidas, para poner algunos de los ejemplos que hice en la pregunta, nos traería graves consecuencias como las que sufrió Pedro. Dijimos que si el Señor no hubiese estado presente, Pedro se hubiese ahogado, ¿sí? Sus consecuencias las debe haber tenido Pedro. Terminó todo mojado, seguramente muerto de frío. Los que hemos estado en la costa haciendo otras actividades en el mar, sabemos lo que es el frío de la madrugada en el mar. Pedro en aquella época no tenía trajes de neopren, ni mucho menos. Un poco de agua salada debe haber tragado, luchando contra las olas. Pedro tuvo sus consecuencias por haber desviado su mirada de Jesús. Es en Jesús que nuestra vida tiene que estar enfocada el 100% de nuestro tiempo. Vemos que en este Jesús es el que viene a nuestro socorro en medio de las tormentas de nuestra vida, que siempre están presentes. Los problemas y las situaciones complicadas están siempre presentes. Pero cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, es cuando esas olas comienzan a agigantarse y ya se vuelven ingobernables, y es allí cuando empiezan a taparnos, empezamos a hundirnos, ¿sí? Vemos que en este Jesús es su voz la que trae calma a nuestra vida y ánimo en medio de nuestros miedos e incertidumbres. Vemos que este Jesús siempre está a nuestro lado. Es Jesús el que extiende su mano y nos levanta y nos coloca donde debemos estar. Es Jesús el que pone las cosas bajo control en nuestra vida. Es Jesús el único digno de nuestra adoración. Así que, hermanos, pongamos nuestro enfoque y nuestra vida en este Jesús el 100% de nuestros días. La siguiente historia que quiero compartirte se encuentra en los Evangelios, ¿sí? Y aquí tenemos una primera enseñanza sin antes leerlo,
que tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos nos relatan de una forma esa historia, ¿sí?, que también es muy conocida, en la cual Jesús está siendo crucificado con los dos ladrones, ¿sí?, uno a cada lado, y tanto Mateo como Marcos nos indican que el pueblo se burlaba de Jesús, los sacerdotes se burlaban de Jesús, los soldados se burlaban de Jesús, y a ellos se les sumaron los ladrones también. Pero la enseñanza que aquí tenemos, hermanos, es que tenemos que leer toda la palabra de Dios en conjunto, ¿sí? No nos podemos quedar con decir, no, yo ya leí el Evangelio de Mateo y los otros es lo mismo, es repetido, ¿para qué lo voy a leer? ¿Sí? Porque el Evangelio de Lucas nos muestra algo más que sucedió en ese evento, y es lo que vamos a leer ahora, y es de lo que nos va a permitir enseñarnos a nosotros. Y lo encontramos en Lucas 23, 39. Y nos dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos lo que recibimos, lo que padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué relato formidable, ¿no es cierto? Vemos en los dos evangelios que mencionamos antes que los dos ladrones estaban burlándose de Jesús. Pero aquí Lucas nos introduce en otra esfera, ¿no es cierto? Estudiosos de la Biblia concuerdan de que esto no contradice a los otros evangelios, sino que esto pudo haber sucedido transcurrido un tiempo después de lo que los otros dos evangelios mencionaron, ¿sí? Si vemos la situación, vemos que uno de los malhechores se burlaba, ¿no es cierto?, en conjunto con el pueblo, los soldados y sacerdotes, y lo que quería era concretamente zafar de la situación. No le interesaba si Jesús era el Hijo de Dios o si tenía el poder para curar su alma. Lo que él quería era zafar de la situación y luego seguir su vida transcurriéndola como lo venía haciendo, ¿sí? Pero aquí se produce un hecho que no es aislado. El otro de los ladrones, el que se encontraba al otro lado, se produjo un quiebre en su vida. Viendo que ya pocas horas le quedaban de vida, se enfocó en aquel que era el único que no que iba a salvar su vida física, sino, lo más importante, iba a salvar su vida espiritual, iba a salvar su alma de la condenación eterna. Es allí donde nos da los pasos que se deben seguir para recibir a Jesús. En primer lugar, él reconoció que lo que estaba sucediendo con él y con su compañero era totalmente justo. Eran consecuencias del pecado, consecuencias de haber obrado mal en su vida. Y reconoció que el que estaba en el centro siendo crucificado
ningún mal había hecho, totalmente injusto habían sido al crucificarlo. Podemos ver que nuestro Dios es un Dios totalmente justo. Podemos ver que a tan solo 2-3 metros de nuestro Señor Jesús se encontraban los dos en la misma condición. Pero el uno le rechazó y el otro le recibió en su corazón. Podemos también ver la maravillosa persona del Señor Jesús, que estando agonizando, habiendo sufrido todo tipo de burlas, insultos, maltrato físico del que se imaginen, y sobre todo su mayor dolor, estar allí cargando con el pecado de toda la humanidad por todos los tiempos. Tuvo tiempo para rescatar un alma más, para llevarla a la presencia de su Padre. Tuvo tiempo de rescatar una oveja más que se había perdido. Y vemos cómo Él en su respuesta declara la salvación de ese ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre enfocó sus últimas horas o minutos de vida en el Señor Jesús y tuvo la dicha, el regalo de recibir la salvación eterna. Así que hermanos, amigos, oyentes de este audio, no sé cómo se encuentran hoy, no sé en qué situación les está tocando vivir. Quizás con este relato te identificaste con aquel malhechor que, aunque estaba cerca de Jesús, espiritualmente se encontraba lejos. Solo habló con Jesús para zafar de una situación. Amigo, déjame decirte que es urgente que invites a Jesús, que le recibas como Salvador de tu vida. No tenés que ir a ningún lado, solamente donde estás. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, que abras tu corazón, que confieses tus pecados, que te arrepientas de los mismos, y el Señor Jesús enviará de su Espíritu Santo a morar en tu vida y a enseñarte a vivir de la forma que agrada a Dios. O quizás, hermanos, ya eres un hijo de Dios, pero estás viviendo la situación que le tocó vivir a Pedro. Comenzaste la vida cristiana dando pasos firmes de fe, pero a medida que transcurrió el tiempo, por diversas situaciones y motivos de esta vida, desviaste tu mirada de Jesús y comenzaste a hundirte, comenzaste a enfriarte espiritualmente. También quiero animarte y decirte que hoy mismo hagas como hizo Pedro, que puedas, donde estás, doblar tus rodillas, mirar hacia el cielo y decirle: Señor, sálvame. Y estoy seguro que nuestro buen Dios, que siempre está con sus oídos atentos al clamor de sus hijos, extenderá su brazo, te tomará con su mano, te levantará y te pondrá nuevamente en su camino. Hermanos, no nos podemos dar el lujo en estos tiempos de estar tibios espiritualmente.
Se avecinan tiempos peligrosos y engañosos para los cristianos. La misma palabra nos declara que aún hasta los escogidos serán engañados. Hermano, te quiero regalar un último pasaje bíblico que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Qué hermosa declaración y qué desafío enorme nos dejan los primeros versículos. Hermanos, que el Señor nos ayude a reenfocarnos nuevamente en Él. Que hoy mismo podamos tomar la decisión correcta. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.